Pluviómetro Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Codú y María Elisa Morales. Hola queridas amigas y amigos de Pluviómetro Legal, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. ¿Cómo estamos, Beto? Bien, María Elisa, aquí con ganas, partiendo esta segunda temporada y además con muchas emociones por este tema que nos va a reunir hoy día, Ley Cholito. A mí también me emociona este tema, fíjate. ¿Sí? Me emociona. Yo creo que a todos los amantes de los animales les emociona este tema y a los haters igual debiese interesarles. Ya vamos a ver por qué. Te cuento que esta normativa que revisaremos hoy fue promulgada en el año 2017, luego de que se hiciera público un caso de un perro que murió tras ser golpeado brutalmente, conocido como Cholito, de ahí el nombre de la ley, ¿no? Ley Cholito. Pero ha vuelto a ser un tema actual por distintos casos de maltrato animal que se han conocido. Hay uno bien conocido acá en Valdivia, que ya comentaremos. Y también por los ataques de jaurías de perros asilvestrados en San Pedro de Atacama y el reciente rechazo a la caza de perros asilvestrados en la Cámara Baja, que tiene enfrentados a parlamentarios oficialistas con los ambientalistas y a los animalistas también, ¿cierto? ¿Qué opinas de este tema, Beto? ¿Tú tienes mascotas? No, tuve mascotas. O sea, que igual, mira, tengo dos mascotas, uno de 5 años y una de 2 años. Pero, pero tuve, la verdad, mira, esos son mis hijos, por si acaso. Pero eso es bien interesante, habla mucho de las emociones a los que nos lleva este tema, claro. Porque yo a mi hijo le llamo cachorro y a mi hija siempre le llamé cachorrita, siempre le llamo cachorrita. Entonces, pero sí, mira, tuve un perro que se llamaba Ian, que lo amé mucho, es parte de mi infancia, es mi recuerdo, es como mi infancia. Mi infancia en dictadura, una dictadura gris, sin entretención, en verdad fue bien llevada con un buen compañero canino. ¿Y tú tienes mascotas, María Elena? Tengo, y yo le llamo así como al contrario, le digo mi hija. Si tú le decías a tu hijo mascota o perrito, como era cachorrita, cachorrito, exacto. La Pequita, que es mi perra, es como mi otra hija. Yo digo, tengo 2 hijas, Alma y la Pequita. La Pequita es una perra que adopté hace 12 años, ¿ya? Que es la edad que tiene, de raza desconocida, pero a mí me gusta fantasear con que es una bretona. Ah, wow. Pero no es una quiltra de 12 años que adopté. Y bueno, siempre hemos vivido en departamento, pero bueno, la Peca está entrenada, está esterilizada, tiene sus vacunas al día, tiene su chip, sale a pasear con su correa. A veces la dejo libre. Ya. Casi siempre con correa. Casi siempre con correa, etcétera. Así eso. Salvo cuando va a mi casa. Cuando va a tu casa la suelto. Sí. Ya, pero eso... Pero no puede entrar a las habitaciones, eso dice el ANTO. Que tú estás describiendo se llama tenencia responsable, ¿no? Parece, po. Pero en nuestro país no todos son como María Elisa. No todos tienen esa conciencia con sus mascotas. Basta con dar un paseo por cualquiera de las ciudades de nuestro país, aquí en nuestra misma Valdivia, claro, donde podemos ver una cantidad de perros abandonados. Es de hecho algo que nos caracteriza. Uh-huh. No obstante, como adelantamos, existe una ley que regula este y otros tantos asuntos. Se llama la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida también como Ley Cholito. ¿De qué trata la Ley Cholito? ¿Qué se entiende por animal de compañía? ¿Qué responsabilidad tienen los dueños de mascotas? Todo esto nos viene a aclarar el invitado del día de hoy, Sebastián Ríos, académico de nuestra facultad, colega, amigo, profesor de Derecho Civil, tuitero, activo. Muy bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Alberto y María Elisa, por la invitación a este fantástico programa que ustedes han creado y que ya está cumpliendo su segunda temporada. Todo un éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Seba, por aceptar nuestra invitación. Nos faltó agregar director de escuela de Derecho. Sí, pero no me siento ofendido por eso. Amante de la música. Muy querido por nuestros estudiantes y dog lover. Sí, además.
También, efectivamente. Doc Lover. Partamos con algunos conceptos, profesor. Claro. Desde el derecho civil, ¿se le parece? ¿Por qué se dice que las mascotas son cosas? Mira, esto que puede parecer muy sorprendente para muchas personas, es efectivamente correcto desde un punto de vista jurídico. Uh-huh. El derecho suele agrupar diferentes categorías para someterles a tratamientos jurídicos distintos. Y la distinción más importante del derecho, la más antigua, es la distinción entre persona y cosa. Las personas son sujetos de derechos, pueden tener derechos y también pueden tener obligaciones, y las cosas son objetos de derechos, se encuentran sometidos en definitiva a esas relaciones. Y es persona, legalmente hablando, todo individuo de la especie humana sin distinciones, es una definición que da nuestro Código Civil. Y la pregunta es, ¿qué es cosa? Bueno, todo lo que no es persona, por exclusión. De esa manera, parecería entonces que de la misma manera que una mesa o que una silla, un perro, un gato, un caballo, una jirafa son efectivamente cosas, y eso es correcto, jurídicamente hablando. Bueno, cosas corporales. Claro. Cosas corporales muebles. Cosas corporales muebles que se pueden mover de un lugar a otro. Semovientes. Sí, a veces demasiado. Oye, Seba, ¿y qué pasa con esta categoría de los seres sintientes, que es una categoría que comenzó a escucharse mucho más a propósito de los procesos constituyentes? Sí, la idea de los seres sintientes o de los seres sensibles permite, en definitiva, empezar a hacer una distinción, porque es bastante fácil darse cuenta de que no es lo mismo una mesa o una silla o una casa a un animal. Un ser vivo que no solamente tiene vida, sino que además tiene la capacidad de sentir, y de sentir particularmente dolor. Uh-huh. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la vegetación, con las plantas, aunque estudios recientes indican que podrían tener algo parecido a un sistema nervioso. Pero al margen de eso, es indiscutible que los animales tienen un sistema nervioso, tienen la capacidad de sentir y de sentir dolor, y de ahí que se haya planteado de que no pueden ser tratados de la misma manera como si fuesen una cosa que no es sensible, y que por lo tanto los convierte en objetos de especial protección, los somete a un estatuto especial distinto del de cualquier otra cosa. ¿Y esta categoría jurídica de los seres sintientes tiene acogida en nuestro ordenamiento, Sebastián? No, en principio nuestro derecho civil, que es relativamente antiguo, no contempla esta categoría, nuestra legislación tampoco la contempla, pero sí hay un estatuto que es aplicable en general a todos los animales, que tienen un conjunto de reglas específicas que se les aplican, dentro de los cuales también están los animales de compañía regulados en esta ley 21.020, conocida como Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Pero en general hay un conjunto de reglas que establecen que existe un deber general de no causarles dolor, de no causarles daño o maltrato a las mascotas, aun cuando a veces es necesario tomar la difícil decisión de quitarles la vida cuando se encuentran en un estado de sufrimiento muy importante, y entonces hay que proceder en esos casos a su eutanasia. Oye, y antes de ir a la ley, Cholito, quiero meter la cuchara acá. Te voy a preguntar, ¿qué pasa con las mascotas? Esto es como pregunta de matinal, yo diría, ¿no? Porque siempre me la hace gente, etcétera, pero tiene que ver con las mascotas en condominios o edificios sujetos a la ley de copropiedad inmobiliaria, que además creo que se reformó recientemente, pero ¿es posible que un reglamento de copropiedad prohíba la tenencia de mascotas dentro de un edificio o de un condominio, por ejemplo? Tener mascotas al interior de un condominio o de un edificio puede generar problemas. Hay problemas de convivencia siempre en los condominios, y este es eventualmente un punto. Pero recientemente la ley, que es de 2022, la última ley de copropiedad inmobiliaria, que es la tercera que hemos tenido en Chile en esta materia, prohíbe expresamente la posibilidad de que se contemplen en esos reglamentos alguna regla o alguna prohibición a la tenencia de mascotas en las viviendas de un condominio. Ajá. Eso está efectivamente prohibido. Así que quien tenga una mascota y que sea en definitiva habitante de ese condominio puede efectivamente oponerse a la aplicación de una disposición de ese tipo. Claro. ¿Y qué pasa si es que el dueño de un departamento
que Buen caso. ¿cierto? Que arrienda su inmueble a una persona, le prohíbe en el contrato de arrendamiento, que esta es una cláusula muy usual, tener mascotas. Claro. ¿Qué opinas de eso tú? Bueno, echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, Claro. ¿no? La ley de copropiedad inmobiliaria apunta precisamente a la limitación que puede tener el reglamento de copropiedad. No se hace cargo del Claro. tema que estás planteando tú, que el dueño del departamento le prohíba al arrendatario tener una mascota. En principio, el dueño podría hacerlo. Facultades del dominio, ¿no? Claro, ¿no? exactamente. Él es el dueño y por lo tanto le puede imponer como una condición al momento de firmar el contrato al arrendatario o a la arrendataria que no tenga una mascota. Pero eso yo creo que plantea problemas. Yo creo que a partir del momento en que se incorpora esta regla en la ley de copropiedad inmobiliaria, tú te puedes preguntar por qué se incorpora. Y bien podría plantearse de que hay un reconocimiento como una manifestación de tu libre derecho a desarrollar tu personalidad, a tener efectivamente una mascota, y que en definitiva esa limitación sería una limitación demasiado fuerte, demasiado grande a ese derecho fundamental. Y entonces podría pensarse eventualmente en hacer extensiva esa prohibición de limitar a las mascotas también a un propietario desde ese punto de vista. La verdad es que el asunto no es claro. Yo creo que estamos en el ámbito de lo debatible, pero me parece que es un buen argumento para plantear, sobre todo también pensando en que podría ser eventualmente discriminatorio. Claro. Un arrendador podría perfectamente enterarse de que el arrendatario tenga una mascota y en realidad prohibirle entrar al domicilio o al bien que está arrendándole, sobre texto de que tiene mascota, pero en realidad enmascarando otra razón. Claro. Y además, pensemos en que en Chile 8 de cada 10 chilenos tienen una mascota. Parece bastante extendido, ¿no? Bastante extendido, y esto nos lleva ya al tema que nos convoca hoy día propiamente, que es Ley Cholito. Y vamos con los conceptos legales de esta ley, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué se entiende legalmente por mascota, Sebastián? La ley recoge un concepto de mascota. Lo que hace la ley es, en definitiva, entender que, como decía Orwell, en la granja todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y es que es verdad, el ser humano desde antiguo ha tenido relaciones simbióticas con algunos animales y les ha dado preferencia en sus relaciones, ya sea porque le proporcionan fuerza motriz o utilidad generada con sus productos, pensando en los animales de granja, o tratándose propiamente de las mascotas, compañía y protección contra alimento y también cuidado por parte del ser humano. Y entonces, en esa línea, reconociendo esa realidad, la ley define como mascota a un animal, en primer lugar, que tiene que ser un animal doméstico. ¿Qué es un animal doméstico? El animal doméstico también está definido por la ley, pero por el Código Civil. Un animal doméstico es un animal que vive normalmente bajo el imperio, bajo el dominio del ser humano. Son animales que en su momento decidieron formar esta relación simbiótica con el ser humano. Si tuve que ir, no cabe un león. No. O un mono. Un amigo de mi hermano tenía un mono. Es que ahí estamos nuevamente en una está categoría relativamente intermedia. domesticado. Entonces, eso sería un animal que no es doméstico. Lo que pasa es que los animales son de tres categorías. Están los domésticos, que son los que viven normalmente bajo el imperio, bajo el dominio del ser humano. Están los animales bravíos, también llamados salvajes, algunos los llaman asilvestrados también, que son los que viven en la naturaleza desligados completamente del ser humano. De hecho, una de las características es que nunca se acercan, no te puedes acercar a ellos, no los puedes tocar. Inmediatamente rehuyen la presencia del ser humano. Y luego están estas categorías intermedias de animales que son normalmente salvajes o bravíos, pero que han sido hasta cierto punto domesticados. Podemos pensar en los animales de los circos, por ejemplo, que tienen algunas conductas de obediencia, ¿no? O los animales de feria, ¿no? En Rusia, por ejemplo, tienen la costumbre de amaestrar sesnos, ¿no? Y un oso, digamos, que normalmente uno lo vería y correría, digamos, a morir, digamos, puede convertirse en un animal, entre comillas, amigable y domesticado. Claro. ¿Ya? Ahora, la ley excluye a los bravíos y a los domesticados. El animal tiene que ser doméstico, tiene que ser una especie que normalmente se encuentra bajo el dominio, bajo el imperio del ser humano, sin importar su especie, dice la ley. Y tú tienes... no solamente perros y gatos. Claro, no solamente perro, un conejo perfectamente podría ser un animal, una mascota, porque es un animal doméstico. Un hámster. Un hámster, un pato también podría serlo, no hay ningún problema. Una iguana, efectivamente hay personas incluso que tienen serpientes de mascota. Yo conozco de cerca uno. Bueno, continuemos.
no quiero ni imaginármelo, porque en esta materia soy un poco como Indiana Jones, ¿no? Odio las serpientes. Bueno. Pero bueno, son animales fascinantes de todas maneras. Bueno, y pasa en definitiva que tienes una mascota cuando es un animal doméstico, pero además tú lo conservas con una finalidad de compañía o de seguridad. Cualquiera de las dos, pueden ser también las dos. Un perro de guarda, por ejemplo, es efectivamente un animal que cumple con las dos funciones. Un conejo te acompaña, pero no te asegura nada, digamos, ¿no? Salvo, digamos, no sé, pues algunos conejos míticos de Monty Python, por ejemplo, que efectivamente eran particularmente bravos, digamos, pero esa es una película absurda. Pero claro, normalmente es un animal que cumple ya sea la seguridad, la compañía o ambos. Y es un animal, en todo caso, doméstico. ¿Y qué hay de la tenencia responsable? ¿Qué es la tenencia responsable? ¿Qué significa esto? Sí, porque algunos se quejan de que noción. Esto no me genera certezas. Algunos dueños de mascotas y los más irresponsables siempre dicen, no, este es un estándar demasiado laxo, demasiado general. Bueno, la verdad es que yo los invitaría a leer la ley a esas personas, porque la verdad o escuchar el podcast. O a escuchar el podcast, exactamente. La tenencia responsable, en el fondo, concreta esa idea de que los animales no pueden ser sometidos, y más los animales de compañía, con quienes tenemos un lazo más fuerte, ¿no? A veces incluso un lazo emocional, que los animales de compañía están sometidos a un estatuto especial más protector. Y en definitiva, esa protección se refleja en primer lugar en que el dueño de la mascota tiene que someterse a un conjunto de deberes y obligaciones que son súper determinados y que están claramente establecidos en la ley. Esos deberes en general son 4. En primer lugar, hay que inscribir a la mascota en un registro. Existe en Chile un registro desde la implementación de la ley. Muy tempranamente se hizo bien la pega y se puso en marcha un registro informático, que es el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía. Bien. Las municipalidades se encargan también de coordinar la administración junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La segunda obligación o el segundo deber, y que es lógico para los efectos de la mantención de la vida y de no causarle daño, es proporcionarle alimento, albergue y buen trato, ¿no? Lo mínimo que nosotros reclamamos como necesidades básicas para los seres humanos también se le reconoce, en este caso, a las mascotas. Por supuesto que el asunto no se agota ahí, evidentemente que también hay que proporcionarle cuidados veterinarios, ¿no? De la misma manera, uno tiene que hacerse los chequeos periódicos, a lo mejor no con tanta responsabilidad, digamos, uno mismo. Uno sí tiene que cumplir con las vacunaciones, con los chequeos regulares, con las acciones curativas que sean necesarias. De pronto uno escucha, por ejemplo, a personas que dicen, no, si no importa, si lo mordió, si fue poquito y se le cura solo la herida. Y no, hay que llevarlo al veterinario inmediatamente. Ahí el riesgo de infección siempre es alto y las posibilidades de que la mascota quede afectada o peor, digamos, o con un daño permanente son altas. Y la última, y que quizás es la que dice relación más con el origen de la ley Cholito y también con su carácter de objeto sensible, es no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida. ¿Bien? O sea, esto implica no solamente tratarlo bien, sino que hay que evitarle el sufrimiento. Eso, en algunas ocasiones, nos lleva, o sea, por regla general, evidentemente, a no causarle daño directamente, ni por acción ni por omisión, dejar de alimentarlo, por ejemplo, ciertamente que no cumple con ese deber de darle alimento, pero también le va a generar un daño al perro y lo va a generar angustia y molestia y lo va a poder poner incluso en peligro de muerte, pero también ciertamente que golpearlo o maltratarlo de alguna otra manera o simplemente abandonarlo. Y a veces lleva a la triste decisión, como dije hace un rato, de tener que terminar con la vida del perro de la manera más indolora posible en el caso en que esté acongojado, digamos, por un sufrimiento muy importante. Oye, ¿y cuáles son las consecuencias de no cumplir con las obligaciones en las que se concreta este estándar? Porque ya creo que nos aclaraste muy bien que ese estándar supone ciertas obligaciones bien concretas. Entonces, ¿cuál es ¿hay una sanción en la ley? ¿Cuál es la principal herramienta, podríamos decir, de reproche? La ley establece distintos tipos de sanciones, tanto la ley Cholito como el Código Penal y también en algunas reglas del Código Civil, porque hay varias cosas que pueden pasar acá. En primer lugar, en general, cuando no se cumple con las obligaciones relacionadas con la tenencia responsable, la ley establece una sanción general que es una multa.
una multa que va desde 1 hasta 30 unidades tributarias mensuales, que puede llegar a ser una suma bastante alta. Y esa suma, la más alta, es la que se establece también en algunos casos de maltrato, porque también junto con la infracción, digamos, a inscribirlo, identificarlo, alimentarlo, hacerse cargo también, por ejemplo, de las heces, porque también hay temas medioambientales también y de olores molestos vinculados. Ciertamente que también están las hipótesis de maltrato. Y en este sentido, el Código Penal tenía una figura típica anterior a la ley Cholito, que era el delito de maltrato animal. Y este delito de maltrato animal fue ampliado por la ley Cholito. En general se establecía que el que cometiera cualquier acto de maltrato o crueldad con animales, que no solamente implica una acción, sino que también una omisión. O sea, abandonar a un animal, por ejemplo, o dejar de darle de comer, o no llevarlo al veterinario, es una omisión que también puede configurar el delito de maltrato, sin importar si sea ocasional o sea reiterado y que le cause daño, dolor o sufrimiento al animal. Entonces esa es la figura típica y ahí te ves expuesto a sanciones que pueden ser bastante, desde cierta perspectiva no tan graves, pero en comparación, digamos, con otras sanciones que están en el Código Penal son importantes. Ahí hay 3 escalas o 3 niveles, ¿no? Si tú cometes un acto de maltrato o de crueldad como figura de base, te pueden multar entre 2 a 30 UTM o te pueden castigar con desde 61 días a 3 años de presidio. Para los casos más bajos, la ley precisamente establece la posibilidad de que te apliquen solamente la multa. Luego viene una segunda etapa, que es que si tú causas daño, si en definitiva ya se genera una consecuencia más bien de carácter permanente en el animal producto del acto de maltrato, ¿no? Ahí la multa va desde las 10 hasta las 30 UTM, el piso aumenta, digamos, bastante, el máximo sigue siendo el de 30 UTM. Y te pueden también castigar a la pena, y además aquí aparece una sanción que es bien interesante, que es la inhabilidad absoluta para tenencia de cualquier tipo de animal. Aquí en definitiva tú superaste un umbral que te dice usted no puede tener animales, señor o señora. Parece razonable, en definitiva es una medida radical, pero es una medida que precisamente pretende evitar para el futuro que se vuelvan a cometer actos de crueldad con este mismo o con otro animal. Y el tercer peldaño de la escala es, claro, cuando ya llegas al extremo propiamente de la ley Cholito, en el caso de Cholito, que murió apaleado a la salida de una galería comercial en Santiago, porque simplemente los propietarios no lo consideraban que era decoroso que ese animal estuviese a la salida de su negocio. Y en ese caso, si causas lesiones graves o la muerte, en ese caso la pena va desde 541 días a 3 años y la multa aumenta nuevamente el piso de 20 a 30 UTM. Lo que es interesante también es que durante el juicio se puede establecer una medida provisional de cuidado para el perro. Se puede ordenar que el perro o el animal de compañía en general, nos quedamos pegados con la idea del perro por la idea de Cholito. Es que somos muy dog lovers. Somos muy dog lovers, exactamente. No, pero el animal puede ser entregado en cuidado provisional, de manera tal de que si tú sabes que el juicio va a durar y sabes que ese perro o ese gato o ese animal en general va a estar al cuidado, entre comillas, de una persona que probablemente lo va a maltratar, entonces tú puedes prevenir en definitiva ese daño y le puedes entregar el animal a una organización que promueve el cuidado responsable o a otra persona que pueda estar disponible a hacerse cargo. O sea, claro, esto va a ser un área de ejercicio profesional interesante, porque con tanto animal doméstico y tantos problemas, etcétera, así que bien fuerte. ¿Cuántas mascotas? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántas mascotas hay? Había un catastro, no sé si alguien lo revisó. Catastro propiamente, bueno, está el registro. Ignoro cuál es el número de mascotas registradas actualmente en Chile, pero al menos tratándose de perros hay un informe de la Subdere, elaborado junto con la Universidad Católica del 2022, que lo cifró más o menos entre 8 millones y 9 millones. ¡Wow! Fuerte. ¡Wow! Y además teniendo en cuenta una cosa adicional, por lo que decía Alberto sobre el posible ejercicio profesional, y es que además hay una tercera pata en esta cosa, nunca mejor dicho lo de la pata, que es que los animales pueden causar daño. Claro, responsabilidad civil. Exactamente, y la ley
21.020 establece reglas para hacerse cargo de qué es lo que ocurre cuando un animal causa daño a otra persona o a otro animal. No es solamente la regulación del dueño o del dueño con su mascota, sino que va mucho más allá. Oye, Sebastián, y hay otro concepto que utiliza esta ley, que es el de las razas potencialmente peligrosas. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Por supuesto. Mira, esto es en relación con lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay animales, y particularmente los perros, ahí donde se produce con mayor frecuencia, que son potencialmente peligrosos, así lo define el legislador, precisamente porque generan en definitiva un mayor riesgo. Y la raza es uno de los elementos que toma en consideración la ley y le entrega al reglamento de la ley determinar cuáles razas son, y esas razas son 9: Bull Mastiff, Doberman, Dogo argentino, Fila brasileiro, Pitbull, Presa canario, Presa mallorquín, Rottweiler y Tosa Inu. Se salvó la peca. Se salvó la peca. No veo los bretones. No, los bretones no. Los bretones al 100 o al 75 o al 50% no están ahí. 5% tendrá la peca. Bueno, da lo mismo. Lo importante es que son nuestros cachupines y los adoramos. Pero bueno, todos estos perros, por su raza, más otros perros que puedan ser declarados potencialmente peligrosos por sentencia judicial, pueden entrar en definitiva en esta categoría. Y la ley da algunas características o algunas guías, ¿no? El tamaño, la musculatura, claro, la presión que ejerce la mandíbula, el hecho de haber atacado a otros ejemplares de la misma especie. Es bien curioso eso, porque se pone en la hipótesis de un perro que acá ataca a otro perro, pero claro, no puedes considerarlo peligroso si un perro atacó a un gato, por ejemplo. O un gato atacó a un perro también, eso claro, puede dar, digamos, ¿no? No lo considera la ley. Y hay un defecto ahí de reacción claramente. Pero en la medida en que esos animales son declarados responsables, la ley los considera animales fieros. Y esa es otra categoría de animales que está en el Código Civil y que tiene el siguiente efecto. Si usted tiene un animal fiero y ese animal fiero causa daño, usted responde siempre. O sí. Sí o sí. Por mis estudiantes que están escuchando, responsabilidad objetiva. O estricta, ¿no? O estricta, sí. Estricta. O sin culpa también. Claro, porque en los otros casos en que no es de la raza respectiva o no es potencialmente peligroso, ¿qué es lo que puede mostrar usted? Por ejemplo, que el daño que causó el perro no se debió a su culpa. Por ejemplo, el perro estaba efectivamente, de acuerdo con las reglas de la ley de tenencia responsable, encerradito en la casa, digamos. Lo sacaban a pasear oportunamente, por supuesto, pero estaba encerrado y otra persona abrió la puerta para que el perro saliera y pudiera causar eventualmente daño. Entonces, en ese caso, la culpa no es del propietario, la culpa es de la persona que lo soltó. Claro. Pero en estos casos, esa excusa no es admisible. Por el hecho de usted tener un perro que se sabe que es peligroso, por su raza o por sus características, usted responde siempre. Claro. Y además tiene una serie de obligaciones adicionales a la tenencia responsable, ¿no? Un animal potencialmente peligroso en el espacio público tiene que estar obligatoriamente con correa, arnés y bozal. No lo puede tener sin bozal, no lo puede tener sin correa, no puede andar sin... No, tiene que estar también bajo la supervisión de un adulto. Tiene que estar en una residencia con un cerco seguro. Tiene que ser sometido también a un curso de adiestramiento de obediencia. Y además tiene que asistir el propietario a una charla sobre tenencia responsable de mascotas. O sea, entonces, antes de tener una de estas razas, mejor piénselo o lea la ley. Sí, de todas maneras piénselo. Particularmente tratándose de los animales potencialmente peligrosos, algunos de los cuales son los de estas razas. Yo diría mejor adopte, pero en fin. Mejor. Oye, pero estos requisitos... ahora te voy a poner un caso. Una quita. El dueño de una quita que no está incluido en la lista que tú diste recién. Y que por lo tanto el dueño no tiene formalmente, estoy entrecomillando acá, no me ve la audiencia, pero estoy entrecomillando, formalmente que cumplir con la obligación, por ejemplo, de tener un bozal. Yo tengo una quita, lo saco a pasear y va sin bozal, y lo tengo en un departamento de 3x3 y lo saco a pasear una vez a la semana, y cuando lo saco a pasear muerde a 5 profesores de la Facultad de Derecho. Oye, entre paréntesis, muy similar esto, ¿no? Cuando vivía en Santiago habían unas personas que vivían efectivamente en un departamento de 3x5 y tenían un Doberman
y otros 2 perros de un tamaño similar. Ya, entonces en ese caso, ¿qué hacemos en el caso Y que lo sacaban a pasear en el parque forestal sin correa. Los radioescuchas no lo podrán ver, digamos, pero en este momento me están bombardeando con preguntas y me están mirando con cara aquí de... Responda luego la consulta, señor abogado. A ver. Como abogado de matinal. Como abogado de matinal, exactamente, ¿no? El abogado a su servicio. A ver, el Akita Inu no está dentro del listado del reglamento, pero el Akita Inu claramente, por tamaño, por morfología, es un animal que puede ser considerado potencialmente peligroso. Ahora, esto tengo que aclararlo. Se les ocurrió el Akita Inu, me lo cambiaron en el libreto y no estaba preparado, pero yo efectivamente revisé la jurisprudencia de la ley Cholito y efectivamente hay un caso de aplicación de la ley Cholito a un Akita Inu. Existe, siempre hay un caso. Efectivamente, y es un caso que se dio en La Serena y fueron circunstancias bien terribles porque se trataba de una madre con sus 2 hijos que habían ido a visitar a la abuela, a la mamá de la mamá. Y en la casa del frente habían 2 Akita Inu, Malva y Oso. Y el punto es que los propietarios no estaban en la casa, estaba el hijo, que era menor de 18 años, no, era mayor de 18 años el hijo. Y por inadvertencia y por negligencia, Malva y Oso salían de la casa y salían a la calle, donde estaba jugando uno de los niños que estaba de visita en la casa de su abuela. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que los perros reaccionaron frente a la presencia del chico que estaba, entre comillas, invadiendo su territorio. Claro. y en algún momento le dieron un empellón, digamos, y un intento de mordisco en la frente. El asunto quedó ahí, digamos, y uno dice, bueno, sería bueno que entonces se le hiciera ver al propietario o al tenedor, en este caso del perro, que tuviera precaución, y así se le hizo ver, pero tampoco hubo mucha diligencia en el sentido de decirle al chico no salgas a la calle porque hay un peligro acá. El punto es que el último día de la estancia el chico vuelve a salir a la calle, los perros se vuelven a arrancar y esta vez le muerden la base del cuello, la base de la nuca, causándole una herida bien importante que le generó un sangrado profuso y que requirió puntos. Y en este caso, afortunadamente, se pudo contar con suficientes elementos probatorios como para demostrar que efectivamente los perros se habían soltado y que no había sido por la intervención. El abogado de la parte contraria incluso llegó al extremo de decir es que el niño habría abierto él las 2 puertas de acceso finalmente para los perros, en circunstancia de que finalmente hubo un video que salió a la luz y que dio cuenta que efectivamente los perros se habían escapado por un hueco. Y en ese caso, a menos que sea el hijo de un diputado que... Bueno, sí, vaya uno a saber, digamos. Pero en este caso, afortunadamente se pudo contar con elementos probatorios que sirvieron para condenar, y para condenar de una manera bastante fuerte, porque en este caso concretamente, aparte de la cuenta de la clínica, se dio la suma de 7 millones de pesos por daño moral al chico y 3 millones de pesos a cada uno de sus padre y madre. A título de entonces esa es otra sanción que también puede existir en el hecho Cholito. Insisto, Akita Inu no es potencialmente peligroso, pero el juez puede declararlo claramente peligroso por estas circunstancias. ¿Ya? Y por lo tanto, claro, el estándar de responsabilidad puede ser distinto. Es decir, no es lo mismo tener un perro de esas características que otro, ¿no? Que un bretón. Claro. Entonces, otra pregunta que me surge, otro amigo mío, perro clásico. ¿Qué pasa con los ruidos, con los perros que ladran en las noches, ladra uno, empiezan a ladrar todo el vecindario, que si se pelean y se caen mal, y esas riñas, la cantidad de peleas en los condominios, yo me imagino que existen en todos lados. Y además son consecuencias que a veces tienen resultados bien duros, que a las personas les importan mucho. Entonces estoy pensando en casos bien usuales. Por ejemplo, parcelaciones, post pandemia, sí, tuvimos parcelaciones, muchos casos que no están sujetos a la ley de copropiedad inmobiliaria, en donde, claro, existe la obligación de tener un reglamento, en donde quizás se regula algo así sobre o sea, que hay estándares especiales sobre la tenencia de mascotas. Pero ¿qué pasa con todos estos sectores en donde mucha gente tiene perros, o que tienen cerco y los perros se los saltan igual, en donde no hay un reglamento?
Entonces, ¿qué pasa con los ruidos, ladridos, peleas de perros, casos en que una mascota le hace daño a otra mascota, a niños, etcétera? ¿Cómo tiene que proceder una vecina o vecino víctima de alguna de estas situaciones? Mira, primero voy a responderle la pregunta a la María Elisa que había quedado pendiente respecto del Doberman en los 15 metros cuadrados, ¿no? Sí, a mí me tocó vivir también una situación relativamente parecida. Tenían un Shar-Pei y tenían un Rottweiler en un departamento chico de 20 metros. Uno, aun cuando lo saque con cierta frecuencia, varias veces al día incluso, tú podrías sostener que un perro de esas características no está tenido en condiciones de tenencia responsable. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque un perro de esas características necesita mucho más espacio, etológicamente hablando, y eso lo establece propiamente tanto la ley como el reglamento. Tú tienes que satisfacer las necesidades del animal en función también de las características del animal. Bien. Tener, por ejemplo, a un Border Collie, por ejemplo, que es un perro que necesita hacer entrenamiento, es un perro de alto rendimiento ese. Claro. Necesita hacer un entrenamiento, tenerlo incluso en un espacio abierto, pero no proporcionarle, por ejemplo, el entrenamiento o la actividad física, va a generar que finalmente el perro se aburra y a veces puede ocurrir que en esas razas o en otras se convierta en un perro agresivo. Entonces, eso es una cuestión que también hay que tener en consideración, y yo creo que también puede uno caer en hipótesis de maltrato animal. Con relación a la pregunta que manifestaste, Alberto, bueno, pasa un poco también como en estas circunstancias de las parcelaciones o de los condominios, donde a veces un poco la cosa es la ley de la selva, ¿no es cierto? Claro. Afortunadamente tenemos instituciones que funcionan, y ahí la que tiene el deber, digamos, de tomar el relevo es la municipalidad respectiva. Porque la municipalidad tiene atribuciones de fiscalización. Mira. Sí, tiene atribuciones de fiscalización respecto de la tenencia responsable de las personas, de las mascotas. Puede también, por ejemplo, tratándose de los perros abandonados, de las mascotas abandonadas, retirarlos, sanitizarlos, esterilizarlos y eventualmente también reubicarlos. Tienen también ese deber. Por supuesto que esto implica un costo bien importante para las municipalidades, pero tienen efectivamente legalmente ese deber y tienen la facultad de hacerlo. Y respecto de los problemas que pueden haber, siempre hay problemas en materia de vecindad, y en algunos casos el asunto se resuelve amigablemente entre los vecinos, pero en otros casos hay que hacer las denuncias respectivas en policía local. Si, por ejemplo, hay un vecino que no limpia las heces de la mascota, y eso genera, digamos, no solamente un problema de mal olor, sino que también en último término un problema sanitario, y lo vemos a veces con demasiada frecuencia, y a veces en vecindarios que no presumirían de eso, y efectivamente ocurre. Bueno, se puede hacer la denuncia al juzgado de policía local de manera tal o a la municipalidad respectiva, a los fiscalizadores municipales, para los efectos de que adopten las medidas que sean pertinentes. Si el asunto ya llega a niveles de maltrato, por supuesto que se pueden hacer las denuncias a Carabineros, a la PDI o directamente a la Fiscalía, porque efectivamente ya no estamos en el ámbito de las faltas, estamos derechamente en el ámbito de los delitos. O sea, el hecho delito le entrega competencia al juzgado de policía local. En materia de faltas sí, po. Sí, po. Pero en materia de delitos, sí, el asunto ya saltamos, digamos, a garantía. Y además, y esta es una cuestión también importante, las organizaciones de promoción de tenencia responsable de mascotas también se pueden querellar. Perfecto. O sea, hay una suerte de acción de interés público. Claro. Así es. Wow. Y si se generan daños, siempre se pueden aplicar las normas del Código Civil. Civil. También se pueden aplicar las normas. Y ahí claramente que cuando uno le pega al bolsillo, efectivamente ocurre. Han habido ya por lo menos 4 casos en que se han condenado a propietarios o tenedores de mascotas por daños producidos a personas, o por daños producidos a otras mascotas también. Claro. ¿Ya? Y se ha reconocido también, después de una sentencia célebre, que es la primera que lo reconoció de esa manera, el daño moral sufrido por el propietario, la propietaria en este caso, de una mascota, simplemente por la aflicción, por el dolor que sufrió al ver que su mascota había sido atacada. Claro. Y además que cambió su carácter, que había sido una perrita regalona, claro, cariñosa, y que después del ataque se había convertido en una perrita más huraña, más desconfiada, y que eso en definitiva había generado un menoscabo. En una sentencia que en su momento fue bien criticada, pero que para mi gusto hace buena aplicación de los principios que regulan el daño moral. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar del maltrato animal, que es de los puntos más difíciles,
más digamos, escabrosos de la ley. Bueno, y partamos recordando un caso famoso, reciente, de maltrato animal que ocurrió acá en Valdivia, que es el conocido caso del Café Palace, que es un café muy tradicional del centro de nuestra ciudad, que ocurrió el 22 de noviembre de 2023, del año pasado. Un grupo de 70 manifestantes llegó hasta este café ese día, comenzaron a arrojar objetos contundentes contra las puertas y ventanales del local, que estaban cerrados en ese momento, y la razón era que los manifestantes aseguraban que los dueños de ese entonces, del Café Palace, los antiguos dueños, claro, eran responsables de la desaparición y presunta muerte también, ¿ya? Y presuntamente de la muerte de los perros comunitarios Caballita y Viejito. Estos animales eran alimentados por los vecinos del sector y dormían comúnmente afuera del local, lo que parece que les molestaba a los antiguos dueños. La protesta o funa ocurrió después de que se publicaran en redes sociales varios videos e imágenes que mostraban a los entonces propietarios del café cargando los animales en un auto, pero como en calidad de, comillas, bulto, o sea que los animales estaban muertos. Y entonces se señaló que se trataba de un caso de maltrato animal. Cuéntanos, Seba, ¿cómo regula esta ley el maltrato animal? ¿Cómo regula la ley Cholito el maltrato? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Y cómo podemos denunciar si nosotros vemos maltrato? Tiene las tres etapas que mencioné hace un rato, que quizás me adelanté un poquito, pero en definitiva, cualquier acto de maltrato, y también la omisión constituye maltrato, pero un caso como este claramente fue un maltrato por acción, está sancionado. Ahora, las penas en el primer nivel, como les digo, de 61 a 3 años, después de 541 a 3, y la pena máxima en último término son 3 años, pero si hay agravantes eventualmente se puede aumentar. En la práctica, la mayor parte de esas penas se cumplen en libertad. Desde el punto de vista de la obtención de beneficios carcelares y de la aplicación de atenuantes, también si es la primera vez y tienes irreprochable conducta anterior, y si también te esfuerzas en reparar el mal causado, por ejemplo, haciendo una donación a una organización de tenerse responsable. Esas son cosas que se suelen hacer en los procesos, y además se pueden obtener salidas alternativas en el marco del proceso penal, por suspensiones condicionales del procedimiento, acuerdos reparatorios o acuerdos reparatorios. Y entonces quizás la sanción, desde la perspectiva de algunos, es una sanción que es muy baja. Yo personalmente no soy muy punitivista en esta materia. Soy también más bien escéptico del efecto que puedan tener estas sanciones penales sobre la conducta de las personas. Yo creo que pegarle en el bolsillo a los agresores es un asunto que puede ser bastante más eficaz. Puede, en definitiva, aplicarse una multa, y también puede, ciertamente, que si el perro es propiedad de una persona, darse una indemnización de perjuicios, que puede ser una suma bastante elevada, como mencionamos hace un rato. En el caso, por ejemplo, de la agresión de la perrita, se condenó simplemente porque la perrita salió lesionada y la dueña resultó muy impresionada por la agresión, se dio $1 millón. Entonces, eso es una parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? En este caso, los perritos que fueron objeto de la agresión eran perros comunitarios. Claro, que es otro concepto que regula la ley. Exactamente, que es otro concepto que y yo me atrevería a decir que simplemente menciona, pero que no regula. Ok. Porque ese es un problema que tenemos muchas veces con la legislación. En este caso se reconoce la existencia de perros comunitarios. ¿A qué se refiere la ley? Se trata de un perro que no le pertenece a nadie. Se trata de, entre comillas, un callejero por derecho propio, como decía la canción. Pero que ese perro vive hasta cierto punto en un estado de tenencia, yo me atrevería a decir, semi-responsable. Porque vive en la calle y por lo tanto está expuesto a sufrir daño y está expuesto a causar daño también. Claro. Pero en definitiva la comunidad, el entorno de ese perro le proporciona cuidados básicos, alimento y cuidados básicos. Hay algunos bien alimentados. Sí, exactamente. Hay unos que se ven incluso mejor alimentados que muchos perros caseros.
Bueno, de hecho... Sobrealimentado. Y ese también pero eso también puede ser un problema para la salud de los animales. Obvio. ¿No? Por supuesto, sobre todo si los perros son grandes. Si están sobrealimentados se pueden producir problemas de displasia de cadera y cardíacos y otros también. Los vecinos no se ponen de acuerdo a la hora de darle comida. Exactamente. O a veces hay algunos perritos que también son particularmente astutos o hábiles y visitan varias casas en círculo y en horarios incluso bastante bien definidos, de manera tal de que almuerzan 3 o 4 veces al día. Entonces eso también puede ser un problema. Y lo que hace la ley es decir, ok, existen los perros comunitarios, pero no los someten a ningún régimen. Claro. Simplemente se trata de perros que carecen de dueño y la comunidad le presta cuidados básicos. Ni siquiera dice si eso es tenencia responsable. No cumple con efectivamente los requisitos de la tenencia responsable, entonces para mi gusto eso no es tenencia responsable. Simplemente lo que hace es reconocer una práctica que está muy extendida, y era el caso de Caballito y Viejito, que eran los dos perros que fueron víctimas en las cercanías del Café Palace. Y entonces, claro, pues ahí no se sabe quién puede demandar, a nombre de quién y por qué, digamos, o por qué suma. Eso es más complejo y ahí quedan solamente las sanciones penales. Mira, que son las penas de presidio eventualmente y las multas. Oye, hay que aclarar igual que Sebastián dice que no es punitivista, salvo con los que... salvo con los que no respeten el funcionamiento de la cafetera de los colegas. Pero solo quería decir eso porque... Ahí sí que es cosa seria con la... No, ahí estamos solamente en el ámbito del trato social. Ahí son merecedores de mi eterno repudio. Oye, pero me gustaría preguntarte sobre un tema relacionado con la ley Cholito, pero que no es lo mismo. Es un proyecto de ley que recientemente rechazado y que generó mucha polémica. Y que buscaba permitir la caza de perros asilvestrados. Es un proyecto de ley que finalmente se rechazó. No. Tuviste una polémica. Recordemos que el año pasado hubo varios episodios de ataques de jaurías de perros a turistas o a personas en San Pedro de Atacama, creo. De hecho, había una guía turística que murió a consecuencia de un ataque. Sí. Y ese problema se genera en parte por el abandono de perros en medio del desierto o perros que son adoptados por personas que van una temporada que están de paso. A hacer, qué sé yo, algo y después a los 3 meses se van y dejan el perro abandonado. Animales que terminan además después asilvestrados y que son un peligro. Los perros asilvestrados son también una de las principales amenazas para especies nativas como el pudú, el huemul, guanacos, vicuñas, zorros, llaves playeras a quienes atacan, depredan y transmiten enfermedades infecciosas. Hay un informe de CONAF reciente que es bien fuerte, ¿no? Que da algunas estadísticas, pero bueno, para aclarar a nuestra audiencia, ¿qué son los perros asilvestrados? A ver, aquí nos salimos de las patas. ¿Qué son y cuáles son los problemas? Sí, yo sé que estoy llevándote a otras áreas. Sí, nos salimos de las patas de los perros y nos metimos en las patas de los caballos. En la pata de los caballos. Sí, a ver, este es un tema, como se suele decir muy sabiamente por la alta doctrina, de suyo complejo. De suyo complejo. A ver, tú tienes un perro silvestrado en general cuando el perro deja de ser doméstico y vuelve a su estado, entre comillas, salvaje. Claro. Los perros son, todo el mundo lo sabe, descendientes de los lobos. En general todas las razas descienden de los molosos y los molosos después ahí están hasta cierto punto emparentados con los lobos, ¿no? De Canis lupus familiaris vuelves a Canis lupus, básicamente. Y en definitiva tú te encuentras a animales que han vuelto a su estado salvaje y que por lo tanto no son de gestión posible. Claro. Como animales domésticos o como animales domesticados. Son animales que para sobrevivir matan y matan todos los días. Y se llega al extremo trágico y triste de la señorita que falleció en San Pedro de Atacama, atacada por una horda de perros asilvestrados. Ahora, María Elisa recuerda que efectivamente me metí en una pequeña polémica porque a veces uno escribe cosas en Twitter. Pueden revisarlo en Twitter. Exactamente. Sebastián Ríos, Twitter. Y el punto es que a veces hay algunas personas que consideran que autorizar la caza o aplicar gatillo y que si hay que meter bala, es la solución a todos los problemas. Y la verdad es que yo voy a plantear un caso análogo, relativamente similar. Uno de los problemas que nosotros vemos particularmente en los suburbios de Valdivia y en el sur de Chile también, de las ciudades grandes del sur de Chile, es el ganado suelto. ¿Verdad?
uno ve con mucha frecuencia caballos y vacas y terneros y a veces Corderitos, ovejas. Claro, y a veces te puedes encontrar con un buey o con un toro que anda suelto pastando por ahí. Eso ciertamente que es contrario a las ordenanzas y a los reglamentos, y también hay una falta específica que está sancionada a eso, pero también existe un peligro muy importante. Pueden causar, por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Qué vas a hacer para solucionar el problema? Autorizar la caza. Me parece que haber presentado la solución para los perros asilvestrados como la autorización para cazarlo no fue una buena decisión. Y además me parece que hay buenos argumentos desde un punto de vista legal para sostener de que si el perro es un animal bravío, ya volvió a ser asilvestrado, puedes cazarlo. Y yo creo que en la práctica es lo que ocurre. Uh-huh. Lo que pasa es que muy probablemente los amigos o votantes del diputado que propuso la moción, digamos, del proyecto de ley, en algún momento tuvieron algún problema con algún fiscalizador y en ese caso les dijeron, mira, la verdad es que yo no quiero tener problemas, así que por favor, sácate por favor rápidamente una ley porque qué atroz, qué terrible que me estén aquí fiscalizando. Me parece que si bien no puede tampoco adoptarse una postura de decir es mejor no hacer nada o decir esto es un retroceso civilizatorio, también es una exageración, también es un exceso. Me parece que la medida, en primer lugar, no resolvía el problema. En segundo lugar, proponía una solución que es particularmente radical. Cazando, tú no vas a herir, vas a eventualmente a matar al perro silvestrado. ¿Y qué pasa si no es un perro silvestrado? ¿Qué pasa si se trata, por ejemplo, solamente de un animal que está perdido? Uh-huh. Sí, no lo podemos... A 200 metros de distancia, que es al máximo al que tú estabas autorizado a disparar, porque ese es el rango más o menos de un rifle, tú no lo puedes saber con exactitud. Y además porque cuando se trata de aplicar medidas que impliquen soltar el gatillo de las armas de fuego, creo que hay que ser particularmente cuidadoso. Aun cuando la ley establecía que no podía ser a menos de 200 metros de un área urbana, me parece que hay que ser más cuidadoso al momento de plantear estas medidas sin haber medido realmente el impacto y qué tanto hubieran contribuido a resolver el asunto. Cuando tú dices que falta evidencia para decidir mejor acerca de la herramienta que vamos a ocupar para hacernos cargo de esto, que es un problema, como tú bien... Sí, a mí me parece que así es, y yo creo que si tú puedes justificar que un perro silvestrado estaba a punto de atacar a tu ganado o a alguno de los miembros de tu familia, tú perfectamente estarías justificado, digamos, en darle muerte, para los efectos de evitar en ese sentido un mal mayor. Sí, no hay ningún problema desde el punto de vista del derecho penal en ese sentido. Entonces, a mí me parece que, nuevamente, la medida fue también, de la misma manera que los excesos del otro lado, de decir que era un retroceso civilizatorio, era efectivamente una exageración. Plantear la medida no era una verdadera solución al problema. Y claro, la pregunta que tú puedes formular es, bueno, ¿y qué hacemos entre tanto? Claro. Es que, entre tanto, las estrategias que han dado resultados son las estrategias de captura y eutanasia para los asilvestrados y para los perros vagos, que también son un problema. Hay un porcentaje muy alto de los ataques que se deben no a perros asilvestrados, que se deben simplemente a perros vagos o a jaurías de perros que han sido abandonados. La estrategia ahí es captura y eutanasia. En los asilvestrados hay eutanasia, ahí muy probablemente no hay vuelta atrás, digamos, pero en los perdidos o en los abandonados, captura, esterilización, reubicación. Claro. Y ahí está el problema, porque la ley Cholito no permite a las municipalidades utilizar el exterminio de animales como una política de control de la población. Ese quizás era el problema que tú podrías haber combatido con una ley que estuviese mejor diseñada desde un punto de vista técnico. Claro. Y el otro problema, que es lo que ocurre, digamos, en un país relativamente pobre con escasez de recursos, es que tienes que saber utilizarlos y saber colocarlos donde realmente son necesarios con mayor urgencia. Y eso ha hecho que en la práctica medidas de control de la población canina que generan un problema de seguridad o un problema sanitario no hayan podido ser llevadas a cabo. Claro. Bueno, pero en todo caso estas serían medidas represivas. Lo que tenemos por ahora es una herramienta preventiva que es la tenencia responsable. Y esperamos que este programa funcione como un llamado a la tenencia responsable, que la gente se informe y se haga cargo, ¿no?, de sus mascotas, que tanto queremos. Muchas gracias, querido amigo, por venir.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Excelente tus explicaciones, me quedó pero súper claro Sí, todo, increíble. Y te queremos dar las gracias con regalitos de Matt Charles, que es uno de nuestros nuevos auspiciadores, y de Der Ediciones. Sí, cervecitas. Artesanal valdiviana. Artesanal valdiviana. Así que sigan nuestra cuenta, Pluviómetro Legal, en Spotify, Apple Podcast e Instagram. Sí, compartan este capítulo Sí. que seguro es súper importante para todos los que tenemos mascotas y los que no tienen también. Buenos capítulos partimos. Legalización de Sí. marihuana, después lecholito. Así que temas de interés nacional. Yo les quiero dar especialmente las gracias por haberme invitado y no puedo despedirme sin antes hacer un gesto de memoria para mi querido gordo, el Rocket, que nos dejó hace algún tiempo y que siempre va a estar en mi corazón. Grande Rocket. Besitos al cielo de los perritos a Rocket. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias. Exactamente. Gracias. Gracias. Chao. Pluviómetro Legal es patrocinado por Radio UH, Malicia, Banda Valdiviana, Der Ediciones, la editorial puente entre la academia y el ejercicio práctico de la profesión. Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia. Matt Charles, sin locuras no hay felicidad. Los libros del Gato Caule, comunidad literaria en Valdivia y el sur de Chile. Café Poiesis, una cafetería de especialidad. Y DOE, el Banco de Información de Chile.